A ver, yo les aviso. ¿Cuál es el nombre alternativo de esto? Entonces va a ser óxido. Al parecer esta vez sí va a jalar, pero aguanten tantito que les confirme que ya está. Ya estamos en vivo. Creo que ya. Ya, están en vivo. ¿Listo? Ok. Hola, buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy en la red Sinodio. Estoy nuevamente con ustedes, Perla Castrejón, de la red. Y bueno, pues el día de hoy tenemos como persona invitada a alguien muy querido de la red. Es Cristian Hernández. Cris es defensor de derechos humanos, educador popular, promotor cultural, activista medioambiental y acompañante de procesos educativos y comunitarios por los derechos de las juventudes. Es también coordinador de la Escuela para Juventudes Defensoras de Derechos Humanos y Constructoras de Paz, con una experiencia de 10 años en activismo y grupo de voluntarios en movimientos de jóvenes. Bienvenido, Cris, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, también. Es muy emocionante tenerte por acá con nosotras y nosotros en esta noche para, pues, justamente platicar un poco sobre activismo juvenil. Sí, pues por aquí andamos. Ya también estuve compartiendo de que ando por acá. Entonces un poquito pues estoy como contento de estar con ustedes. La red Sinodio también ha sido un paraguas muy importante para mí. Y pues echémosle, porque de activismo le hace un chingo. Perfecto, pues vamos a comenzar precisamente pensando, ¿no? Como de qué hablamos cuando hablamos de activismo, porque de pronto podemos tener como algún imaginario, alguna idea, pero pues vamos a hablarlo desde la experiencia, ¿no? Desde tu experiencia, Cris, ¿qué nos podrías decir qué es el activismo y sobre todo el activismo juvenil? Pues el activismo y en específico el juvenil, sí es un proceso como muy todavía encasillado, lo puedo decir, porque pues sí, o sea, el activismo en tal, pues es la búsqueda de la dignidad, es la búsqueda de una lucha, es un proceso que puede venir desde un proceso de memoria y que buscamos la redignificación, o puede ser también un proceso mucho más grande, como por ejemplo estamos en los días de los 43. Entonces también, o sea, puede ser algo muy pequeño, puede ser muy grande, algo local, algo nacional, internacional. O sea, el activismo lo que siempre va a buscar es conciliar la dignidad de todas las personas, el medio ambiente y de todos los procesos que pueda haber en medio, ¿no? Y pues sí encasillado lo juvenil porque el proceso de activismo juvenil siempre se ve como en un proceso también como los jóvenes están creciendo en el activismo o los jóvenes están entrando a edades tempranas, también lo ven como un proceso todavía de crecimiento, ¿no? De que, ay, me estoy identificando, estoy creciendo, estoy aprendiendo. Y la realidad es que sí, pero pues no. O sea, sí estamos aprendiendo del activismo, pero también somos propositivos, propositivas y estamos haciendo un cambio real en nuestras realidades. Y pues toda esa diversidad de jóvenes en el activismo es lo que hacen hacer a movimientos muy importantes, ¿no? Y también, o sea, puede ser desde jóvenes de 18 años hasta adolescentes, a jóvenes un poco más, ya sea los 20, 30, ¿no? Pero al final de cuentas, también encasillar que los procesos de movimientos y activismo juvenil, pues son eso, no una etapa o son nada más buscar algo que hacer, sino pues es eso, que estamos bien conscientes de todo lo que está pasando y que queremos remediarlo. Justamente con lo que decías, pensaba que así como con la palabra juventud, no podríamos hablar como de un solo activismo o de una sola manera de hacer activismo, ¿no? Sino hay un montón de maneras de hacer el activismo y que sí, que está muy bueno hablar del activismo juvenil porque sí, como dices, no es que estemos creciendo, no es que nos falte algo para llegar a ser, sino que son experiencias como bien específicas, ¿no? Pensaba en este espacio de la red Sinodio, pues la mayoría somos personas jóvenes, ¿no? Y sí, hay más personas como apoyando, como detrás echándonos un montón de apoyo y sacando a flote como toda la lucha, esta dignidad que tú mencionas. Y justamente yo me ponía a pensar, ¿no? Estos trabajos como intergeneracionales, estas alianzas, sí son
para luchar por esta dignidad, pero creo que sí ahí puede haber causas como muy específicas, ¿no? Y creo que en esas causas específicas están los encuentros y los desencuentros, ¿no? No porque seamos personas jóvenes precisamente vamos a estar en pro de determinadas causas o a favor de determinados contextos. Entonces, eso es como lo interesante del activismo juvenil y de la movilización social, ¿no? Recuerdo mucho como el tema identitario en el tema de toda la movilización social y me parece interesante cómo podemos trabajar las personas jóvenes desde nuestro activismo, desde nuestra movilización y qué pasa cuando chocan estas visiones, ¿no? ¿Qué pasa cuando chocan estas identidades? No sé, poniendo un ejemplo de mujeres feministas radicales y mujeres pro vida, ¿no? O sea, es como bien interesante cómo puede haber dos bandos de personas jóvenes que no precisamente van a estar a favor de la misma causa, y pensaba cómo una lucha, como un activismo, una movilización que posiblemente quiera hacer frente al odio, de pronto puede entrar en una tensión tan fuerte que empecemos a insertarnos en esta lógica de más odio social dentro de las movilizaciones. Pues un poco también tiene que ver con esto de cómo las juventudes están llegando a la lucha, ¿no? O sea, pues tiene que haber un desarrollo de, o sea, lo voy a decir como en esta etapa temprana del activismo, o sea, es que no, hablar de etapas tempranas es como entrar o cuando no, o sea, más bien como cuando te estás desarrollando dentro de esta lucha, o sea, tiene que ver todo tu proceso de como persona, ¿no? O sea, tiene que ver con qué realidades te atraviesan, tiene que ver con que con que estás pasando por ese momento o si llegó a pasarte algo, ¿no? Que transformó esa perspectiva. Entonces, pues sí, hablamos de que ese crecimiento que hubo, pues eso fue que polariza a estos grupos, ¿no? Y que todos, a final de cuentas, son valiosos, todos tienen que ir hacia el diálogo, hacia la crítica, hacia la transformación. Pues a final de cuentas tenemos que encontrar un punto, porque también es sencillo nombrarnos como los buenos, los malos y los que no están haciendo nada, pero pues a final de cuentas todos nos estamos movilizando, ¿no? Porque estamos buscando que nuestras causas, aunque sean muy personales, todas son valiosas. Entonces, pues sí, entonces en este desarrollo, pues puede ser que te hayas vuelto un activista por el medio ambiente, un activista social, un activista por los 43. Yo soy 132, un activista, no sé, desde las cárceles, de la diversidad sexual, o sea, de grupos ya muy específicos. No puede ser que te hayas vuelto un activista de lo que estés buscando. Y entonces eso te lleva a final de cuentas como a seguir trabajando y seguir como encontrándonos y entonces poder hacer todo este diálogo, ¿no? Entonces, este diálogo lo que va a hacer es, a final de cuentas, buscar resultados reales y que a final de cuentas ciertas realidades desaparezcan, ¿no? Todas esas violencias, opresiones, ejercicios de poder tienen que ir desapareciendo poco a poco, sea de quien sea, ¿no? Y también, pues, lo que decías, por ejemplo, porque hay feministas que son pro vida y porque hay feministas que están a favor del aborto libre y seguro, es porque, bueno, o sea, también hay como ciertas ideas, pensamientos individuales que se colectivizan. Entonces, al ver que otras personas piensan igual que tú, también se forman esos movimientos. Entonces, pues sí, quienes van a estar en caso de los activismos pro vida, pues claro, son esos jóvenes que están en estos procesos de iglesias o que se han cuestionado otras cosas, y pues también, o sea, qué pasa con las que están dentro de la marea verde, por ejemplo, ¿no? O sea, ya también se forman una identidad colectiva. Entonces, el activismo, de nuevo, todo es válido. La única tal vez diferencia que podemos encontrar es hacia qué estamos, hacia qué ejercicio de derecho estamos apostando, ¿no? O sea, no podemos apostar ninguna de estas dos a quitarles derechos a las otras y a las otras, ¿no? O sea, no se puede quitar derechos de un grupo hacia otro, sino encontrar un punto medio, un beneficio para todos y todas, o sea, un poquito es eso, ¿no? O sea, pienso también en activismo ambiental, ¿no? O sea, porque hay activistas que dicen como hay que poner el cuerpo en donde están esos procesos ambientales, ¿no? Y pues, ¿qué pasa? Que son asesinados. Pero también está este grupo de activistas que es como de trabajemos desde la legislación y desde acá las ciudades. Y entonces, ¿qué pasa? Que olvidan que esos procesos también que están en los bosques y en los ríos, pues están sufriendo. Entonces, de nuevo, tiene que haber un punto medio en los que nos podamos estar como reforzando, no creando de cierto punto como
esa como tensión a la que no nos lleva a nada, ¿no? Y también entender que, pues bueno, el proceso de un voluntaria dentro del activismo, pues también se ve transitorio, porque bueno, o sea, puedes generar un trabajo desde ahí, ¿no? Puedes generar no solo un trabajo monetario, sino también un trabajo colectivo a formar una C, ¿no? Dentro de estos procesos, pues bueno, también me refleja mucho el sinodio, ¿no? Porque el sinodio es un proceso todavía mucho más de cuestiones de narrativas, cuestiones de cómo se habla, o sea, ¿sabes? No hay un objeto, o sea, no hay una persona o una comunidad que puedas tomar, pero sí hay todo un proceso de crítica, de diálogo, que pues se tiene que a final de cuentas hacer, ¿no? Entonces la red sinodio también tiene este proceso que puede ser como un activismo no medible en las personas, pero sí medible en los resultados, ¿no? O sea, quienes hacen la red sin odio pueden ser muchos, pocos, pero a final de cuentas, como todos los movimientos de activistas, el trabajo se tiene que hacer, ¿no? Y la transformación se tiene que ver. Porque claro que hay también muchos grupos que han abandonado la lucha porque ya llevan demasiado tiempo y no se concluyen a los resultados que quieren, se desaniman y todo el mundo se va. Entonces también es bien importante que los procesos de voluntarios en jóvenes siempre se vean alimentados por nuevas perspectivas, nuevas luchas, nuevas formas de cuestionarnos, ¿no? Entonces también el no desistir es una de las partes fundamentales dentro del activismo. Justo, y retomando esto que tú comentas, que es todas las personas jóvenes llegamos al activismo de maneras muy diferentes, ¿no? Y me preguntaba si en algún momento pensamos en algún ideal, en algún manual, se podría decir, de cómo hacer activismo, ¿no? Porque de pronto vemos articulaciones muy fuertes de personas jóvenes trabajando, pero de pronto vemos que en otros espacios no se están formando o hay cierto temor por articularse o hay como factores externos e incluso internos, ¿no? Como tú lo comentabas, que no permiten que las personas jóvenes se organicen, que logren tejer como esta red para poder trabajar por una causa común. Y es ahí donde yo pensaba como de, bueno, ¿cuáles serían como primero los retos, ¿no? O los puntos como fuertes a trabajar para hacer el activismo? ¿Qué es lo que de pronto puede detener a las personas jóvenes? No sé, yo pensaba lo que tú decías, el tema laboral, ¿no? O sea, sí es padrísimo el activismo, te da muchísima fortaleza, te nutre el alma de una manera brutal, pero ¿qué pasa con tu vida como persona joven, ¿no? Volvemos a esta idea de activismo juvenil como transitorio para entretenerte cuando realmente pues tienes un montón de actividades, tienes un montón de gastos, ¿no? Un montón de ocupaciones. Y la segunda era pues este tema de las identidades, de los desencuentros que puede surgir incluso dentro de las organizaciones. Y no sé cómo tú piensas, ¿cuáles serían como estos retos, estas, no me gusta llamarle dificultades, pero sí estos pequeños como baches en el camino del activismo juvenil? Pues un poquito, pues los manuales ahí están. O sea, en realidad siempre sí hay que hacer manuales para voluntarios y voluntarias, no porque sea el modo de hacerlo o la única alternativa y vía, pero pues claro, facilita las cosas cuando estás empezando, que de repente me ha pasado que eres voluntario nuevo en una organización y de repente es como chale, o sea, sí sé lo que es la organización, pero ahora en este espacio necesito definirlo y hablarlo como una persona de la organización. O sea, ya no soy Cristian Hernández, soy la organización, ¿no? Entonces, de repente esos manuales facilitan mucho eso, la identidad de voluntarios, ¿no? A final de cuentas, las líneas de acción son distintas, o sea, como podríamos hablar de grupos específicos, cómo se hace, cómo es su vocabulario, su lenguaje, su modo de actuar, es muy distinto en cada lucha, pero lo importante es que se tenga, ¿no? O sea, no es lo mismo entrar a una organización y que nadie sepa lo que está haciendo, porque sí los hay. Y hay grupos muchos de voluntarios que de repente es como de, pues hacemos lo que nos gusta. Sí, pero que nos gusta, ¿no? Y de repente, pues, Claro. te encuentras también en un cruce en la que, bueno, o sea, o me adapto a no saber nada, o pues de nuevo, cuando tienes una estructura hecha, es mucho más sencillo poder hablarlo, poder externarlo y tener una lucha y resultados claros. Entonces, los manuales ahí están, ¿no? O sea, pueden encontrar manuales, puede haber como para ambientales, sociales, económicos, yo no sé, o sea, todo hay en este mundo, pero hay que entender que, pues, bueno, el activismo y los jóvenes son personas y son personas que tienen su propia carga de experiencia, ¿no? Entonces también es súper
importante encontrar cómo las personas van a trabajar en tu organización y cómo vas a ser tú un voluntario o voluntaria de esos movimientos, ¿no? O sea, ¿qué puedes aportar desde donde tú estás? Entonces puede ser que hagamos toda una serie de recomendaciones, pero si lo que necesita en el momento es pedir firmas, hacer cabildeos o salir a las calles, pues entonces yo qué voy a poner para hacer esa parte de mi trabajo, ¿no? O sea, a final de cuentas, siempre lo único constante es el cambio, ¿no? Entonces siempre nos tenemos que adaptar. Un ejemplo claro, nadie se esperaba el COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo seguimos la lucha? Y los voluntariados desde la virtualidad, ¿no? Claro. Siempre teníamos que poner el cuerpo en las actividades. O sea, ahora como nadie se esperaba tener que estar 5 meses, hoy se cumplen 5 meses de estar encerrados y encerradas. Sí. Entonces, o sea, ¿qué pasa estos 5 meses? Las actividades, las acciones, las luchas no se pararon. Simplemente tuvieron que buscar, detenerse un momento y buscar hacia dónde queríamos ir y cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Entonces también siempre estar en constante cambio y en búsqueda de qué vamos a hacer siguiente, ¿no? Entonces, pues sí, necesitamos sí manuales, pero también necesitamos una capacitación, educación y un repensarnos constante para todo lo que se pueda presentar. Claro, totalmente. Creo que es importante no menospreciar, ¿no? Los manuales o demás herramientas que pueda haber, pero sí me parece súper importante esto que comentas de recuperar la experiencia de las personas que están, ¿no? Porque precisamente recuperar esas experiencias van a poder permitir que el activismo y que las acciones y todo lo que se planea hacer en la organización puedan funcionar y puedan ser reales y que realmente tengan un impacto en la vida de las personas, ¿no? En esta búsqueda, en esta lucha por la dignidad. Porque creo que cuando solo se buscan replicar pues los mismos modelos, las mismas metodologías en otros espacios, se vuelve difícil, la gente deserta, ¿no? Porque creo que también en el activismo uno de los retos muy fuertes que está como muy, muy arraigado es el tema del poder, ¿no? Y aunque sí es vamos a llamarlo una red, ¿no? No todo se nombra red, pero un espacio de trabajo colectivo, de comunidad, llega a haber todavía estas tensiones de poder entre quién decide, entre quién hace, entre quién es el rostro, ¿no? Creo que eso también puede llegar a ser como algo que dificulte estas luchas, porque crecimos en un espacio así, ¿no? De poder de todo súper vertical y de pronto llegar a un espacio en donde se busca una horizontalidad, como en la red Sin Odio, pudieran llegar a crearse estas tensiones, ¿no? En las personas que estamos trabajando por ahí. Y creo que también otro de los retos, como ya hemos hablado en otro de las sesiones de la red, es el tema de la edad, ¿no? O sea, de pronto creo que cuando dicen activismo juvenil, ¿no? Yo veo como de pronto muchas campañas y de pronto muchas cosas e iniciativas que sacan las empresas y lo marcan por edad, pero realmente a veces son actividades lejanas a ciertas edades o a ciertos contextos, ¿no? Y entonces la participación de niñas, niños o de juventudes tempranas, como, no sé, personas menores de 18 años, se quedan en un nivel de ven y planta un árbol, ¿no? Y no estoy diciendo que plantar un árbol no sea un acto político o no tenga una razón de ser, pero no llegan quizá a un nivel de incidencia mayor porque se les sigue considerando como una cuestión menor por ser menores de edad, ¿no? Entonces, me parece que ahí está como otro de los retos. No sé qué pienses con esto. Pues en realidad sobre esto, por ejemplo, también hay que cuestionarse entonces qué voluntarios o voluntarias y específicamente, o sea, tú dijiste un punto, o sea, yo por ejemplo, grupos de partidos políticos o como grupos de empresas, yo no sé si son grupos activistas, ¿no? O sea, no me gustaría definirlos ahí porque qué activismo hay. Pues, o sea, pues simplemente poder precarizar el trabajo de jóvenes, ¿no? En empresas y partidos políticos. O sea, chido, si ese es un trabajo mucho más allá, si hay una propuesta mucho más allá del partido político, adelante. Pero si va a ser como para folletear, ¿no? Reunir los cines. O sea, en realidad entonces no es un activismo. Pero si entonces esos grupos, como los que yo puedo nombrar, o sea, como más llevados a una transformación, o sea, pues claro, o sea, todo es válido, ¿no? Porque es eso, que también muchos grupos, hasta organizaciones grandes, internacionales,
siguen viendo el grupo de voluntarios y voluntarias como poder precarizarlos de haz todo el trabajo que la organización no puede sin ninguna paga, ¿no? Entonces, también hay muchas formas de convencerte, ¿no? O sea, hay muchos de las bueno, de los diálogos que se tienen de organizaciones a jóvenes, de no, tú eres el cambio y tú vas a hacer esto, y al final de cuentas tampoco hay algo hacia mí, joven, ¿no? Si estás aprendiendo, si estás obteniendo cierta certificación o teniendo cierto aprendizaje que esperabas, está chido. Sigue, continúa y en algún momento vas a crecer y que esperemos que esa organización, grupo o institución te dé un lugar mucho más alto. Pero si no, pues, o sea, hay muchos grupos que solo te utilizan para, pues, para poder estos 5 meses estar llorando en la cama, pero pues también, oye, ayúdame a juntar firmas y hablar a personas, ¿no? Entonces, eso es una, ¿no? O sea, yo llamaría solo en el tema de hoy, que es como voluntarios en el activismo, pues solo esas personas que realmente están haciendo un cambio, están realmente exigiendo, repensándose, deconstruyendo, construyendo, ¿no? O sea, yo sí lo preferiría separar. Yo sé que alguien va a decir, no, es bien importante esos jóvenes en empresas. Pues para mí no ahorita, pero es válido, está bien. Ahí sí. Y luego pues viene esta como cuestión de que entonces, ¿qué hay más allá del voluntariado, voluntariada? Pues hay también muchas formas de que se pueden hacer miembros, se pueden hacer, hay como clubs, ¿no? Que también te dan como cierta membresía. Está bien, o sea, también hay que dar el reconocimiento. Pero al final de cuentas, al ser joven y en esta situación de poder, hay muchas violaciones, faltas administrativas, o sea, hay mucha discriminación, ¿no? O sea, algo que hablaba yo, por ejemplo, el lunes y que pensé mucho el día de hoy, también es que no solamente ese poder se nos ejerce como para decir tú no pasas, tú no sigues, lo estás haciendo mal, tu trabajo no vale. También está el contrario, ¿no? O sea, recuerdo que yo empecé muy joven siendo voluntario y era como de, wow, tienes 18 años y ya estás haciendo esto, no manches, ni a mi edad yo hacía eso. Wow, tienes 23 y ya coordinas un grupo de voluntarios y yo era como de, pues, sí, ¿no? O sea, también no se nos infantilice en nuestro trabajo, ¿no? O sea, porque de repente sí me pasaba mucho que, wow, tienes 23 años y ya coordinas y haces esto, y yo, pues sí, pero yo me siento haciendo lo mínimo que debería hacer para este planeta, para estas personas, ¿no? Pero pues hay gente que ejerce también ese poder para encasillarnos en, ay, qué chido tu trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que sí se puede llegar a romantizar el tema del activismo como esta idea de, wow, los jóvenes que van a salvar el mañana, ¿no? Pero que vamos a precarizar y explotar y que no se les va a pagar, pero van a tomarse una foto, ¿no? Con el director de tal empresa. Y no sé, justamente platicaba ayer con una persona sobre la red, ¿no? Sobre cómo nos hemos articulado, cómo seguimos avanzando, cómo de pronto tenemos algunos temores, algunas limitaciones. Y no sé, es tal vez una pregunta un poco atrevida para ir cerrando esta sesión. ¿De dónde o de quiénes viene el activismo? ¿Sabes? Porque pienso a veces en algunos ejemplos de organizaciones juveniles que no precisamente vienen de sociedad civil, que no precisamente vienen de un grupo de personas jóvenes con inquietudes, ¿no? Sino de otros intereses, como mencionabas, partidos políticos, empresas, y que tú decías, para mí eso no es activismo, ¿no? Y creo que es muy válido escuchar esta postura, pero entonces sería, ¿de dónde viene el activismo? ¿Qué es entonces el activismo, no? Si no deviene como de este ente mágico de poder, o si no deviene como de esta idea de precarización laboral o de explotación, ¿de dónde y de quiénes deviene y cómo podríamos decir si es activismo, no es un voluntariado, ¿no? ¿Cuál sería como las claves para poder definir ese activismo, no es activismo? Esto lo digo un poco, o sea, mi comentario va un poco hacia mí, Cristian, como individuo y como persona que ha estado en esos procesos como voluntario. No fue hasta que hubo esta propuesta zapatista de llamarnos compañeros y compañeras de lucha, ¿no? O sea, si de repente tienen alguien en Facebook que dice compa y su nombre, es porque también están en como sentido de decir, hay que vernos, ¿no? O sea, somos compañeros y compañeras de luchas, o sea, no estamos solos en esto, ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, no estamos solos y solas, pero ¿qué? Porque queremos esa dignidad rebelde, ¿no? Queremos hacer una exigencia, queremos hacer que el capitalismo, el patriarcado,
quienes se vean afectados por ellos, pues nos unamos y podamos vernos como también el reconocernos unos a otros y otras, ¿no? Entonces, para mí, desde esa propuesta zapatista me gusta mucho, porque entonces ellos imaginan otro mundo posible. Entonces, al reconocer eso, yo, Cristian, sueño con otro mundo posible, pero también otras compañeras y compañeros están buscando ese mundo posible. Entonces, hay que reconocernos. Al igual no están en el mismo territorio, ¿no? O sea, al igual no están en Jalapa conmigo, pero están en Sonora, están en Baja California, están en Oaxaca, y están buscando lo mismo que yo. Entonces, también el vernos como pares me ayuda mucho a definir eso, ¿no? Entonces, sí, bueno, las empresas y los partidos y quienes sean también se ven entre pares a nivel nacional, pues ellos serán como también su grupo y o sea, que lo hagan. Pero para mí es eso, ¿no? O sea, para mí es poder dignificar todas las vidas, el derecho de todos y todas las personas, y el poder al final de cuentas construir ese mundo posible, o ese otro mundo posible que, claro, es posible. Solo tenemos que organizarnos mucho más, poder alzar la voz y poder o sea, reconocer nuestra lucha y celebrar esos logros en comunidad, ¿no? Totalmente. Creo que concuerdo con esto que dices de más allá de ciertas acciones o de ciertos cargos o de actividades o de edades, el tema del activismo se caracteriza por la transformación, ¿no? Por este cambio o por estos mundos posibles que tú mencionas. Entonces, pues es todo un reto, me parece, ¿no? El activismo es algo que yo amo mucho, que disfruto mucho, pero que sí, ¿no? Hay que reconocer que es un reto y que puede llegar a ser confrontativo, ¿no? Con tus ideales, con quizá tú esa sensación de querer ser quien manda, quien ordena, ¿no? Pero creo que hay espacios posibles, hay maneras posibles para hacer frente al odio como personas jóvenes, ¿no? Como bien me decías, desde temas ambientales, desde temas sociales, de humanidades, hay un montón de espacios de oportunidades, ¿no? Y, y creo que podríamos decir un montón de ejemplos, hablar un montón de cosas del activismo, pero lo rico, lo sustancial y lo significativo como persona joven, pues es ser parte de él, ¿no? Sentirte parte y que realmente esté cercano a ti, que tenga una razón de ser más allá de un mérito, de una certificación, de lo que sea, que tenga una significación en tu vida. Y pues bueno, por esta tarde-noche tenemos que terminar. No sé si quieras tú agregar Antes algo. de terminar, ¿solo puedo decir algo rapidín? O sea, solo Claro como para sí. no dejarlo pasar. Sí, sí. Por ahí Betty nos dice que también, o sea, los jóvenes de nivel secundaria, preparatoria, se ven como, de cierto modo, enfrentando este poder y que se desilusionan. Yo pondría de ejemplo el 19S. O sea, el 19S es también uno de los ejemplos en los que yo digo, o sea, los jóvenes salieron a las calles e hicieron activismo, ¿no? O sea, no eran activistas, pero hicieron activismo, o sea, hicieron una lucha constante. Entonces, más bien, si alguna organización que nos ve, perdón, pero o sea, si las organizaciones viejas no saben cómo captar a esos jóvenes, también hay un proceso que tendríamos que refinar. No, o sea, tendríamos que estar apostando por las nuevas juventudes y cómo lo estamos moviendo. Entonces, yo diría que más bien no es que los jóvenes sean apáticos o apáticas, más bien es que no han encontrado qué, ¿no? O sea, qué les mueve, qué flama los va a incendiar toda esa lucha, ¿no? O sea, incendiar con decir como contagiar, ¿no? Entonces, es eso, mejor apostemos para que las juventudes se unan a movimientos y apoyarlos, y apoyarlos. Totalmente. Tal vez es grande o puede llegar a ser muy grande la desilusión y la desesperanza, pero se puede hacer activismo y se puede luchar e incendiar, como dice Cris, ¿no? Y pues bueno, queremos recordarles que la próxima semana continuamos con esta sesión del mes de las juventudes y pues precisamente vamos a hablar de un tema bastante fuerte, ¿no? Del que también se ha hablado mucho y se ha hecho mucha lucha y que duele mucho, que es el tema del juvenicidio, ¿no? Es un tema bastante fuerte y que quizá puede llegar a generar mucha desesperanza, pero que es necesario hablarlo y nombrarlo para poder hacerlo visible. Entonces, les esperamos la siguiente semana. Cris, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Estamos muy, muy felices y pues bueno, esperamos que este espacio siga abierto también y que tú puedas seguir viniendo y compartiendo un montón con nosotros. No, de nuevo, muchas gracias.
Y pues gracias a todas las personas que nos vieron, a las que nos van a ver cuando esto quede grabado, les mandamos un abrazo, cuídense mucho y dudas, comentarios, se quedan acá. Que tengan bonita noche, nos vemos. Bye. ¿Dónde, Nico?